Ok, entonces tenemos aquí las cartas pastorales de Timoteo y Tito, que son cartas también de la cautividad. Ok, estas cartas, dice, reciben el nombre de pastorales por dos razones. Los destinatarios son pastores de dos comunidades. Timoteo es de la comunidad de Éfeso y Tito de Creta. Eso ya habíamos adelantado un poquito la vez anterior. El contenido de las cartas se refiere en su mayor parte al ordenamiento de la vida comunitaria y la labor de los pastores. Las tres cartas forman un grupo homogéneo por estar dirigidas a individuos y por el carácter exhortativo y pastoral. Se entiende por pastoral, pastoreo, ¿verdad? Un poco de acompañamiento. Exhortan a guardar el depósito, eso lo hablamos también la semana pasada. El depósito es lo que se ha recibido, lo que es realmente nuestro verdadero tesoro, ¿verdad? Y se va entregando de persona a persona, pero estas personas no la reciben así subjetivamente, sino que se comprometen a guardarla y a devolverla, o sea, transmitirla con el sentido original. Entonces se hace la entrega a un amigo que la conserva gratuitamente mediante la simple entrega, o sea, la tradición. Por eso es que cuando nosotros trabajamos el tema de la escritura, pues no se vale nuestros comentarios, nuestras opiniones personales, nuestros criterios, sino realmente nosotros llevamos el mensaje y la persona de Jesús, que es realmente la que va a ir enriqueciendo, no nuestros comentarios ni nuestras ideas, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos que ser fieles a la tradición. Entonces aquí Timoteo, pues es Lucas en Hechos de los Apóstoles menciona 6 veces a Pablo en sus cartas eh, el tema de Timoteo, que es originario de Listra, de padre griego, madre judía, convertidos al cristianismo, compañeros de Pablo en el segundo viaje, lo llevó consigo como colaborador, ayudante en la fundación de la comunidad de Filipos, o sea, los filipenses y de Tesalónica, ¿verdad? O sea, está con él desde su primer viaje. La manera como encontró y consagró a Timoteo al servicio del Evangelio quedó tan grabada en la mente de Pablo que años después se la repetía al discípulo querido para animarlo en la tarea. O sea, ese es el sentido de la comunidad. O sea, es una especie de arropar, de acompañar, de cuidar a las personas, ¿verdad? No se les deja abandonado. Y entonces aquí está esta exhortación que hace Pablo de no descuidar el carisma. O sea, ¿qué es el carisma? Pues los dones, la vocación, lo que es propio de cada discípulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer? Y que se le comunicó de una manera profética mediante la imposición de las manos del Colegio de Presbíteros. Estas cartas son importantes que ustedes vayan notando porque acuérdense, no hay nada escrito en los evangelios, Hechos de los Apóstoles no está todavía, y entonces vemos cómo ya las comunidades empiezan a formarse, como ya hay un criterio jerárquico, quienes son los presbíteros, los ancianos, que van eligiendo, van comunicando a través de la imposición de manos, que hasta el día de hoy son las investiduras apostólicas, ¿verdad? Estuvo en Berea desde Atenas, San Pablo lo envía a Tesalónica, de nuevo en Corinto con San Pablo y lo acompaña en el tercer viaje a Éfeso por Macedonia a través del Asia Menor. O sea que es un acompañante de Pablo en su primera cautividad. Y en su último viaje a Oriente le encargó el gobierno
de la iglesia o la comunidad de Éfeso. ¿Cómo era la personalidad de Timoteo? Pues esas personalidades las vamos sacando de las mismas cartas, que es lo que va diciendo Pablo. Pues en principio es un joven inexperto, y ahí tienen ustedes 1 Corintios, donde habla de él. Si llega Timoteo por ahí, por favor, no sé si ayúdenlo, ¿verdad? Para que no se sienta acobardado, asustado. Pues él está trabajando en la obra del Señor, dice Pablo, igual que yo, que nadie pues lo tenga por poco. ¿Por qué? Porque era joven, ¿verdad? Inexperto, más bien tímido, y no estaba a la altura de los que dirigían las comunidades grandes. Acuérdense ustedes cuando vimos la comunidad de Corinto, era una comunidad muy grande, con mucha diversidad de criterios, de personas, y aquí también ustedes se dan cuenta que la diversidad no es un problema, pero sí hay algo, es necesario orientarla, ¿verdad? Y también dice de él que es fiel como un hijo con su padre, ¿verdad? Y al servicio del Evangelio. Que a pesar de su juventud y timidez, Pablo sabía que era la persona idónea para quedarse como representante suyo en Éfeso. ¿Por qué este énfasis? Por lo que dijimos anteriormente, eran los presbíteros, o sea, los ancianos, los encargados de las comunidades. Entonces hay toda esta referencia para decir que no porque él es joven, inexperto, tímido, no por eso, pues quiten valor a la enseñanza y a todo el empeño que él va a desarrollar en las comunidades, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia de Éfeso. Fíjense que habíamos visto cuando vimos los Efesios que Pablo había estado ahí más o menos en el año 52 al finalizar su segundo viaje. Y Licenciada, perdón, ¿en Éfeso era donde vivía la Virgen o no? Con San Juan. Pues en algunas... O es algo que no se sabe a ciencia cierta, solo es... Sí, son como tradiciones, Okay, ¿verdad? muy bien, disculpe. No hay pena, Mariel. Porque lo que pasa es que esos datos, acuérdense ustedes que también tenemos escritos que no pertenecen al canon. Por ejemplo, hoy celebramos la fiesta de Joaquín y Santa Ana. Eso no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Eso forma parte de la tradición y de alguna manera pues enriquece la información. Igual pasaba con eso de que María vivía con Juan en Éfeso, ¿verdad? De alguna manera la tradición así lo dice, ya sea en un apócrifo, que no pertenece a los canónicos, y hay muchos datos, por ejemplo, el de hoy de Joaquín y de Ana, y también tenemos, por ejemplo, en el Vía Crucis, la Verónica que le limpia el rostro a Jesús. Eso no lo encontramos en la Biblia, pero de alguna manera estaba en la tradición, en algún texto, que lo toman en el sentido de que enriquece un poco el tema, ¿verdad? Entonces, ya se recuerdan ustedes aquel problema que hubo con el platero que hacía las imágenes, ¿verdad? Y que se sintió que su comercio iba a resultar caduco por la predicación de Pablo. Entonces, se acuerdan de que él tuvo que abandonar la ciudad, ¿verdad? Pero ya había dejado ahí establecida esa comunidad cristiana que estaba floreciendo. Timoteo recibe el encargo de dirigir la iglesia de Éfeso. Acuérdense ustedes, iglesia, asamblea, comunidad. En primer lugar, para conservar intacto el depósito de la fe. Entonces, estas personas son guardianes de lo que han recibido, celosos guardianes, y dedicarse a la enseñanza catequética, o sea, a la formación de los misterios, ¿verdad? De Jesús y de cómo poderlo vivir. Y por lo tanto debe rechazar los errores, ¿verdad? Porque al haber tanta diversidad hay distintas interpretaciones y a veces eso pasa en nuestra época también. Y al haber distintas interpretaciones, pues se van propagando
y el trabajo de ellos es justamente orientarlos, corregirlos, y a Timoteo se le exige ser modelo de virtudes ante sus fieles. Ok, aquí tenemos que darnos cuenta de que cuando se toma un cargo así de importante, pues no es que se está negando la humanidad ni la condición pecadora, pero sí se entiende que la persona que va a desarrollar este ministerio, pues es una persona que va a estar en un combate permanente consigo mismo, con sus tendencias, con sus inclinaciones, e irlas corrigiendo. En ese sentido, modelo de virtud, en el sentido de que como cualquier persona tendrá que ir corrigiendo sus inclinaciones, sus tendencias negativas, irlas mejorando, todas esas aristas. Es decir, el trabajo de todo cristiano es ese, ¿verdad? Ir modelando desde la persona de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, todas esas aristas que salen de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Ese es el trabajo de cada cristiano, ¿verdad? Nadie puede sentirse pues que no tiene defectos, que no tiene pecados, porque la condición humana, Pablo lo va a decir muchas veces, es la concupiscencia, o sea, el pecado forma parte de una condición humana. Entonces, si no fuera así, no tendría sentido el hecho de la encarnación ni la redención, porque quiere decir que si todos por nuestras fuerzas pudiéramos desarrollar las virtudes fácilmente, pues no es necesario todo el proceso de amor, de entrega. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, también aquí. Sí. Bueno, entonces por eso, ¿verdad? Es una exigencia, pero es una exigencia personal para alguien que quiere, pues, mantener este ministerio, tener ese encargo, ¿verdad? Y consolidarlo en esa iglesia. Entonces, pero eso nos toca a todos, no solo a él, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido de la carta? Pues dice aquí, son 4 temas fundamentales. Primero, la responsabilidad de defender la verdadera doctrina. Ok. Entonces aquí hay muchas interpretaciones, como las hay hoy. Algunos considerarán que Jesús es más Dios que hombre, y cuando se les toca el tema humano, pues un poco la gente se asusta porque tiene la idea de que Jesús es una divinidad, y sí que lo es, pero hay que entender, y eso lo vimos en la carta a los Filipenses, de que él no vio como una condición de avaro o de codicia el hecho de la divinidad, sino que va a decir Pablo, se despojó, se anonadó, pero eso fue absoluto, no fue que dejó una parte y la otra sí la tuvo. O sea, él, dice Pablo, se anonadó, o sea, se hizo nada. En teología esa palabra se llama kenosis, o sea, se olvidó de esa realidad, y por amor, porque eso dice ya el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo. Entonces, esa encarnación es todo un tema de amor, ¿verdad? De parte del Padre hacia la humanidad, que quiere ser no solo modelo humano, ¿verdad? O sea, entendiendo que todos participamos de la condición pecadora, pero Él viene como realmente salvador, redentor. Eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, porque esa es la teología cristiana. La teología cristiana es esa, que no es por méritos personales que nosotros nos relacionamos con Dios Padre, sino que son por méritos de Cristo. Eso lo vamos a ver en la carta a los Romanos, el tema de la justificación. Por eso lo dejé para último, porque tiene que ver con la condición de pecado, con el tema de la gracia y de la justificación, que son temas teológicos muy importantes y que salen aquí, salen de las cartas de Pablo.
O sea, no salen de la manga de cualquiera. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, pues sale de Pablo, ¿verdad? De las doxologías, de los saludos que hace Pablo, que el amor de Jesucristo, la comunión del Padre y la santificación del Espíritu, que es lo que tenemos como saludo eucarístico, es que con ustedes, ¿verdad? O sea, la Trinidad y hasta ahí personificada. Y ese es el regalo, el don más grande que puede existir. Claro que nosotros en la misa repetimos así como muy, que dijera yo, superficialmente, y con tu espíritu. No, pero ese es un gran saludo, es decir, que la Trinidad esté contigo, que habite contigo, que permanezca contigo. Entonces, ese sentido es muy importante como verdadera doctrina, que nuestra fe es trinitaria y esa fe trinitaria está enraizada en la propia vida personal. Y luego el otro tema es, el segundo es cómo dirigir rectamente el culto. Aquí nos referimos a la liturgia, claramente. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta en la misa que todas las oraciones van dirigidas al Padre, todas, por méritos de Jesucristo y para nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, solo 2 oraciones van dirigidas a Jesucristo, que son la de Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, esa va dirigida a Jesucristo, empieza diciendo Señor Jesucristo. Y otra que hace el sacerdote en silencio después de la consagración. Luego, el otro tema es qué es lo que tienen que hacer los ministros de la iglesia. Y lo que tienen que hacer es llevar a Jesús a las comunidades, hablar de Jesús, hablar de su mensaje y hacerlo accesible de tal manera que nosotros lo podamos comprender en nuestra época y poderlo encarnar. Y entonces, y el cuarto tema son las orientaciones pastorales sobre el trato con los falsos maestros, el comportamiento con los diversos grupos de fieles y el discernimiento entre los buenos y malos doctores. Quiere decir que desde ya aquel momento ya hay personas que están transmitiendo una enseñanza que no es verdadera, por eso falsos maestros. ¿Y cómo es que debemos relacionarnos en la comunidad? ¿Y cuál va a ser la clave de discernir o de entender quién está dando un buen mensaje o un mal mensaje, ¿verdad? Entonces, eso sigue siendo válido hasta el día de hoy. Entonces, con Timoteo tenemos 2 cartas, la primera y la segunda, por eso decía las 3 cartas, ¿verdad? Los datos que aporta nos mueve a pensar que fue la última que escribió el apóstol, o sea, la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué? Pues porque hay una serie incluso como de testamento, de sugerencias que se pueden considerar como el testamento espiritual de Pablo. Pablo está preso en Roma y está muy cerca el momento de su muerte. Y le insiste a Timoteo 2 veces que se apresure a venir, porque él ya siente que está cerca el momento de su partida, ¿verdad? Entonces necesita esa presencia física y le encarga el manto y los libros, ¿verdad? Le da una especie de herencia. También le da recomendaciones que son de carácter definitivo. Exhorta a perseverar en la predicación y en el ministerio. O sea, entonces, un presbítero, ese es su trabajo, predicar a Cristo, porque Él es el tesoro, Él es lo que recibimos no solo como tradición, como lo más grande que tiene la iglesia, es a Jesucristo. Entonces, lo que se tiene que anunciar es a Jesucristo y su mensaje y hacerlo comprensible porque fue un mensaje de hace 2000 años, pero sigue resonando y de alguna manera tiene que ser entendido hoy para poderlo vivir. Y ese es el sentido de la predicación. Este trabajo debe de hacerse sin miedo,
¿verdad? A las reacciones que puedan haber, porque hay personas que no les va a gustar, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Y el cansancio, porque hay que llevarlo a todos los lugares. Entonces, el presbítero, pues es una persona que no se acomoda a una situación que dijera yo placentera, sino que está sirviendo constantemente, llevando a Jesús, ¿verdad? A los demás. La parte administrativa, acuérdense ustedes en Hechos de los Apóstoles, se va viendo que la parte administrativa se va colocando que a los diáconos o a otros ministerios, pero básicamente la predicación es parte del ministerio. Y debe él primero, pues, ser un hombre honrado, trabajador, y que no tiene, pues, de qué avergonzarse. No, o sea que la predicación no es un discurso, ¿verdad? No es un discurso que se da desencarnado, sino que parte de la propia vivencia. Por eso el presbítero tiene que ser alguien que está viviendo lo que va a decir que los demás vivan. Y también da dos consejos importantes. Otra vez, lo que ya dijimos anteriormente, mantenerse fiel a las enseñanzas, sobre todo a él que ha estado tan cerca del apóstol, pues lo ha visto como un ejemplo, ¿verdad? Y tener como punto de referencia la Sagrada Escritura. Recordarles que cuando Pablo escribe esto, la Sagrada Escritura pues es la Torá, ya lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Y que dice que esta escritura es inspirada y útil para enseñar y defender la verdad. O sea, acuérdense ustedes, no tenemos nada de la... Permítame un momentito, solo voy a... Claudio, es Alejandro. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta para defender la verdad. Las recomendaciones tienen carácter definitivo. Exhortar a perseverar en la predicación del ministerio, sin miedo a los sufrimientos. Eso ya lo habíamos visto, regresé en lugar de seguir para adelante. Ahí está. Entonces son frecuentes las alusiones a la responsabilidad ante Dios. Miren, eso es sumamente importante. Cuando nosotros lo que ponemos como principio de nuestra relación, tanto interpersonal, el temor de Dios. O sea, eso es lo básico en el cristianismo. Saber que lo que yo hago, lo hago para agradar, para corresponder a la gracia, al regalo, al amor que Dios nos ha dado. Entonces, esa responsabilidad es ante Dios. O sea que lo fundamental es el temor de Dios. Si yo voy a decir algo, pues lo primero que tengo que saber es si ese algo va a construir, va a llevar algún tipo de beneficio o va a crear desunión o problemas, porque realmente yo trabajo para Dios. No trabajo, yo sirvo a las personas, pero trabajo para Dios. Entonces, lo primero es eso, saber que tengo una responsabilidad ante Él. Miren, y eso es en todos los niveles. Eso no es que, por ejemplo, yo no, aparte son las cosas religiosas, pero cuando yo tengo que ver los temas de trabajo o los temas de dinero, eso yo tengo que ver mis propios beneficios o mis propios, ojo con eso. Lo primero es cómo va a afectar mi acción, mi relación interpersonal con Dios. De hecho, por eso, cuando nosotros empezamos la Eucaristía, nosotros decimos, hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, pues entonces estamos ante Dios faltando a esa responsabilidad. Cuando nos pasamos de rosca, digamos, de tanto que le damos vuelta a una cosa y hasta se soba la rosca, pues entonces faltamos a la responsabilidad ante Dios.
cuando decimos algo que es nuestra opinión o que es nuestra creencia o nuestras ideas, también. Entonces, el temor de Dios es lo fundamental. De esto ya va a partir otra serie de cosas, ¿verdad? Porque ya ese es un don que da el Espíritu a la voluntad. El temor de Dios, la piedad y la fortaleza son 3 dones que da el Espíritu a la voluntad. A la inteligencia da 4. El conocimiento, la ciencia, la sabiduría y el entendimiento. Pero todo eso, ¿para qué sirven esos dones? Pues justamente para poder, responsabilidad viene, la palabra viene de poder responder. ¿Y ante quién tenemos que responder? Todos tenemos que responder ante Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una relación muy seria y muy íntima, porque de eso va a depender lo que Dios va a dar a quienes, pues, no tienen este sentido de responsabilidad ante Él, ¿verdad? Y acuérdense que aún en la Eucaristía de hoy nosotros decimos, ven Señor Jesús, es decir, esperamos esa venida de Él en cualquier momento. Y porque de verdad el juicio no es para asustar ni para sobrecoger, sino para tener presente que todo lo que hacemos en la vida, pues básicamente es un tema que la primera referencia es Dios. Y ya después, pues, por eso decía anteriormente, sin miedo, porque posiblemente las reacciones humanas, pues, van a ser diversas. Pero si yo he actuado con una recta intención, sin dobleces, sin situaciones confusas y con una clara conciencia a quién estoy agradando, a quién voy a agradar cuando hago esto. Entonces, si yo tengo esa clara conciencia y esa recta intención, pues definitivamente yo mantengo esa relación, ¿verdad? Y en ese sentido se fomenta la esperanza, la serenidad. ¿Por qué? Pues porque yo estoy actuando para el Señor. Y entonces si las cosas no me salen bien aquí, pues yo tengo que saber exactamente cuál era mi recta intención, agradar a Dios. Puede ser que cuando yo agradé a Dios, pues desagradé, ¿cómo se dice? No agradé a mucha gente, que es lo que le pasó a Jesús, pero Jesús siempre estuvo claro a quién estaba agradando, a quién estaba transmitiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso refleja la grandeza del alma y la confianza que se tiene en Dios. Ese es el sentido del abandono, ¿verdad? Pues porque abandonarse a Dios no significa cruzarse de brazos, tampoco significa no hacer nada o digamos ser, ¿qué dijera yo? Bueno, pues hay que resignarse. Eso no es el abandono. El abandono es que yo confío plenamente en Dios, pero yo veo cómo voy trabajando mis errores, mis tendencias y cómo las voy superando. Significa mucha conciencia y mucha actividad de parte de la persona, ¿verdad? Bueno, esas son las cartas a Timoteo. Luego tenemos la de Tito. Es hijo de padres paganos convertidos por San Pablo, acudió con Pablo y Bernabé en el primer concilio, fue enviado a Corinto, primero con una carta identificada y después en la segunda a los corintios. Pablo lo deja en Creta, permaneció ahí en Atenas y Tíquino, llegaron a revelarlo. El apóstol recomienda a Tito la tarea de organizar la comunidad, defender los errores. ¿Se dan cuenta? El pastoreo es eso. Si hay errores, hay que, pues, orientarlos. Designar presbíteros para que pudieran hacerse cargo, ¿verdad?, de la comunidad. Y la temática, pues, nos da la idea de que la iglesia, tal como se vivían, nos da la idea de cómo vivían las iglesias paulinas en aquel momento. Varios ministerios, muchos deberes, muchas tareas, pero la gente estaba comprometida, ¿verdad?
La continuidad se expresa mediante la sucesión apostólica por la imposición de manos. Ya habíamos dicho el término eclesía, pues es comunidad, asamblea, y entonces la comunidad de un Dios vivo, que está presente, que tiene el origen de esa comunidad. Es Dios el que origina la comunidad, puesto que Él nos ha llamado a una vocación y nosotros pues respondemos a esa vocación y a la colaboración de Él, que es Salvador. Entonces Él viene a salvar. Nosotros cuando trabajamos, lo que queremos es que las personas le conozcan para que se salven, ¿verdad? Nosotros no hacemos otra cosa más que señalar. Y ya este ministerio presenta la casa de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el edificio, todos esos fueron temas que se utilizaron en las distintas cartas, la diaconía, o sea, el servicio, los episcopos, o sea, los obispos, los presbíteros y el ministerio de viudas. Entonces estaban los valores humanos fundamentales, la madurez, la honradez, las relaciones sociales, la responsabilidad pública. Y no es que se busque que sea una persona perfecta, ¿verdad? En situaciones administrativas, pero que sí sea honrado, honesto, recto, de juicio, sociable, apreciado, ¿verdad? No que busque sus propios intereses. Y las cualidades comunes a todos, ¿verdad? Pues básicamente que no lo estén criticando, pues ahí estaban roles establecidos entre los hombres y las mujeres, cómo debía comportarse las mujeres. Fíjense que cuando se habla de este tema muchas veces se dice que Pablo pues era misógino, es decir, que iba en contra de la mujer, pero no es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que está inmerso en una cultura y estamos hablando de una cultura griega, no estamos hablando de una cultura judía. Entonces había cierta libertad, hay que ubicarse en ese contexto, ¿verdad? Y luego la sobriedad, la prudencia, la capacidad, el juicio recto, justo, piadoso, fiel a la doctrina. Bueno, todas esas eran los de los episcopos. Los episcopos son los obispos, ¿verdad? Y los diáconos son los que se ocupaban del servicio de las viudas, de los niños, de los ancianos, ¿verdad? Y esas cualidades no tenían que ser dobleces, o sea, que en un lado son de una manera y de otra forma, ¿verdad? Básicamente, acuérdense ustedes que son sociedades que utilizan el vino como agua, pero siempre hay que tener ese sentido de equilibrio. También habían diaconisas, o sea, mujeres que servían en la comunidad. También ellas tenían que tener cierta fidelidad en lo que hacían, ¿verdad? Y las cualidades de las viudas, que serviciales, ayudar a los que estaban agobiados, y la sucesión apostólica por la imposición de manos para el culto, ¿verdad? Sobre todo a los que eran elegidos para ser consagrados. Básicamente tenían que tener todos la misma fe, o sea, creer lo mismo y entender que el tema moral no es una exigencia aparte, sino que forma parte de del mismo compromiso de querer hacer las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, este es un mensaje no solo para los sacerdotes religiosos consagrados, sino para todos los cristianos, ¿verdad? Tito debe ser exigente hasta tapar la boca a los falsos maestros. Otra vez, las enseñanzas que no eran las adecuadas habían que corregirse, ¿verdad? Y no tener discusiones inútiles, sino ver algo que conduce a un crecimiento. Y todo eso pues tenía que ver con sensatez, con madurez. O sea, vean que muchas veces se habla del tema cristiano como espiritual y no se trata de espiritual, se trata de humanizarse. Entonces de aquí ya vemos que el Señor presenta a Pablo pues que lo ha librado de todo mal y que por supuesto lo seguirá salvando siempre, porque ese es el papel por el que Jesús
se encarnó, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Ese es el sentido de la encarnación y de la redención. ¿Para qué? Para poder regresar al Padre, ¿verdad? Y por eso dice, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí llegamos al final de estas cartas. Hemos visto más de, fíjense, aquí vemos 438 diapositivas, pero en la otra sesión, ahorita que entremos a la otra, yo voy a trabajar con ustedes la carta a los romanos para que veamos el tema de la gracia y el tema del pecado y el tema de la justificación de una manera más concreta. Así es que no sé si tienen dudas o preguntas en lo que yo encuentro aquí, que me acuerdo que era la diapositiva 327, que la ando buscando y estoy muy abajo. Aquí tenemos la carta a los romanos. Esa es la que vamos a trabajar y con esta vamos a terminar todo nuestro trabajo y todas las diapositivas que teníamos. Tenemos un minuto. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo. Tal vez solo para agregar que no la escuché tal vez, Betsy, decir que en esa carta de Tito también instan a todos para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? No solo a las cosas espirituales, sino que también con el gobierno, ¿verdad? Sí, por eso les decía que el cristianismo no tiene que ver con cosas espirituales, sino con una humanidad desarrollada, ¿verdad? Porque es en todos los ámbitos, no es dentro de la iglesia ser de una manera.